Hola, mi nombre es Ricardo Andró, soy profesor de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y hoy vamos a estar tocando este tema dentro del curso Producción y Uso Sustentable de Agua. Vamos a ver la unidad 5, cuyo tema es el riego, y los docentes seremos dos. En la primera parte estaré yo y en la segunda parte estará Luciano Calvo. Bueno, los temas que vamos a ver hoy, voy a arrancar hablando un poquito del riego, tratando de conceptualizar la oferta y la demanda hídrica, de qué se trata, cuáles son las fuentes de agua, las superficiales y las subterráneas, y también hablar un poco de calidad de agua de riego. Por su parte, el profesor Calvo hablará de precipitación efectiva, de coeficiente de cultivo, evapotranspiración de referencia y del cultivo, del consumo animal e impactos derivados. Bueno, vamos a comenzar por... Bien, comenzaremos a hablar de la definición de riego. ¿Qué es el riego? ¿De qué se trata? Bueno, una definición de libro podría ser la aplicación artificial de agua que suministra a los vegetales la humedad necesaria para su desarrollo con alta eficiencia en el uso de agua, obviamente sin desperdiciar, tratando de ser lo más ajustado en la aplicación. Y otra podría ser que el riego lo que trata es de regularizar la humedad del suelo mediante la aplicación de agua en la zona de las raíces. Bien, dentro de los tipos de riego podríamos hablar de dos. El integral, que es aquellos donde se riega durante todo su ciclo o gran parte de su ciclo por insuficiencia hídrica. ¿Dónde se riega en forma integral? Bueno, básicamente en zonas áridas y semiáridas, en Argentina, por supuesto, en la Patagonia, en la zona de Cuyo, en el norte argentino también, Salta, Jujuy. Eh, Obviamente que hay cuencas o hay espacios donde, por supuesto, llueve y no son áridas, pero estamos hablando de zonas donde llueven pocos milímetros al año. Y también otra que debe ser contemplada como riego integral son todos los cultivos protegidos, porque obviamente donde se cultiva en invernadero, la lluvia no ingresa al suelo y los cultivos que crezcan dentro de los invernaderos solamente van a tener como fuente de agua aquella que apliquemos a través del riego. Por otro lado, también está el riego complementario, que acá en la provincia de Buenos Aires se usa mucho para cultivos extensivos y para cultivos intensivos. Para cultivos hortícolas, frutícolas, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, una zona húmeda, y por ejemplo, cultivos como tomate se pueden hacer al aire libre, complementándolo en determinados momentos por sequías estacionales con riego gravitacional, riego por surco, riego por goteo. También es lo que se da en zonas de cultivo de maíz, por ejemplo, donde en el periodo de floración normalmente se asegura la cantidad de agua para que el rendimiento sea adecuado. Bien. Bueno, en este mapa ustedes pueden apreciar las distintas zonas de riego, cómo están distribuidas por todo el país, incluso en zonas húmedas, como puede ser en la pampa húmeda, en lugares donde hay buena pluviometría, igualmente se riega. Para tener identificados las zonas de riego más importantes, bueno, Mendoza tiene el 20% del riego del país, la provincia de Buenos Aires con el 12%, Salta con el 9%, Córdoba con el 7%, Jujuy con el 7%. Igual es una tecnología, si se quiere, que tiene mucho por dar y por entregar en el... Hablemos ahora de la oferta atmosférica. Nosotros tenemos, cuando hablamos de oferta y demanda, tres ofertas de agua. La primera es la atmosférica, que es la lluvia. ¿Eh? ¿Cómo podemos dimensionar la lluvia? Bueno,
hay que ir a buscar registros en estaciones meteorológicas, hay incluso programas, hay un programa de la FAO que se llama el ClimWatt. Ese programa tiene registradas todas las estaciones meteorológicas del mundo y nos permite con muy poco trabajo poder determinar en las distintas zonas del país, según la cercanía a las distintas estaciones meteorológicas, cuál es la pluviometría, cuántos milímetros llueve por mes, cómo se distribuyen esos milímetros a lo largo del mes. Esa es la primera oferta. La segunda oferta es el agua superficial, que podamos tener a mano para poder regar. El agua superficial, estamos hablando de ríos, arroyos, embalses, en zonas de regadío donde hay embalses, normalmente hay distritos de riego, y en esos distritos de riego los propietarios tienen una dotación de agua a la que pueden acceder en forma periódica según cada distrito, según la disponibilidad de esa represa o esa fuente de agua y según cómo se haya ordenado el distrito. Y la tercera es el agua subterránea. El agua subterránea es el agua que se toma de los acuíferos. En la pampa húmeda es bastante común tomar el agua de los acuíferos. En particular, nosotros que estamos en Florencio Varela, se toma agua del acuífero Puelche o el Pampeano. Esas son las dos fuentes de agua. Entonces, por un lado vamos a tener la oferta, que es el agua, de dónde la podemos o de dónde debemos contabilizarla, la atmosférica, la superficial y la subterránea. Hay veces que podremos tener atmosférica, como es en la provincia de Buenos Aires, zona húmeda, 800 milímetros, pero en otras zonas, como en Mendoza, como en Salta, donde llueven 100, 200, 300 milímetros, bueno, la oferta va a ser menor. La superficial va a depender de lo que tengamos cerca, como ríos, arroyos o embalse, y la subterránea, que puede estar o no disponible, o puede estar disponible pero que sea de mala calidad, o sea, puede ser que tengamos un acuífero, pero que el agua no sea agua salobre y no la podemos utilizar para el cultivo. Eso en cuanto a lo que tiene que ver a la oferta. Y lo que tiene que ver a la demanda, bueno, obviamente tiene que ver ahí los cultivos de los que querramos, las especies que querramos cultivar. Cada especie tiene un requerimiento distinto. Y en función de ese requerimiento, nosotros deberemos acomodar el requerimiento a la oferta. ¿Qué quiere decir esto? No podemos cultivar una superficie de cultivo que supere la oferta de agua que yo tengo. Porque si yo tengo una determinada cantidad de agua que puedo utilizar para regar o para que a través de la lluvia ingrese al suelo, yo no puedo superar esa demanda, o por lo menos dentro de ciertos rangos, porque si no, lo que vamos a tener es cultivos estresados por falta de agua. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es equilibrar esa oferta y esa demanda. No podemos demandar más de la oferta que tenemos porque nuestros cultivos van a... Bueno, ahora vamos a hablar de calidad de agua de riego. ¿Podemos utilizar cualquier agua para regar? Bueno, no. Y para eso nosotros debemos hacer análisis de agua. ¿Cuáles son los problemas de calidad de agua de riego que normalmente nos encontramos? El más común es la salinidad. El alto contenido de sales incrementa el potencial hídrico de la solución del suelo y disminuye la disponibilidad de agua en el suelo. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más sal hay en el agua, la planta, para un mismo contenido hídrico, para un mismo contenido de humedad, va a tener que hacer más fuerza para tomarla. Entonces, puede estar húmedo el suelo, pero la planta no va a poder tomar el agua por la fuerza que tiene que hacer para tomar esa agua del suelo. El otro problema que también es bastante común, menor, pero también común, es el tema de la sodicidad. ¿Por qué? Porque las grandes cantidades de sodio promueven la defloculación coloidal, dispersando los agregados y de esa forma disminuyendo la permeabilidad del suelo. Hay menor infiltración y menor conductividad hidráulica. Ustedes saben que el sodio es un dispersante y al dispersar
en el suelo los agregados se van deteriorando y la estructura del suelo se va perdiendo y el suelo se va apelmazando. En la medida que eso sucede, cada vez en el suelo empieza a disminuir la disponibilidad de oxígeno. Las raíces que trabajan en el suelo necesitan oxígeno y la falta de oxígeno o la falta de movimiento del aire y del agua en el suelo complica el crecimiento de las plantas. Dentro del suelo nosotros tenemos macro y microporos donde el agua y el aire se van moviendo. En la medida que el sodio se va incrementando, esos macro y microporos empiezan a deteriorarse, son cada vez más chicos, más finos, hasta, en casos extremos, que el suelo se termina apelmazando y se pone muy duro en una costra donde no hay movimiento ni de aire ni de agua. Y después hay situaciones de toxicidad específica por iones en forma específica. Y también hay veces que el agua viene con partículas minerales o sustancias químicas que alteran, por ejemplo, los elementos de conducción, de aplicación y de evacuación. Esto es muy común en sistemas de riego por goteo. Sistema de riego por goteo, la presencia de arena, la presencia de algas, pueden ser motivo de obstrucción de los emisores y de esa forma empieza el mal funcionamiento de los equipos de riego. Bien, entonces queda claro que es importante analizar, si no conocemos la calidad del agua de riego, deberíamos tomar muestras del agua que vamos a utilizar para regar y llevarlas a un laboratorio para hacer un análisis. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que tener en cuenta para la toma de muestras? Bueno, la época. Si yo voy a regar en verano, la muestra tiene que ser tomada en verano, no en invierno, sobre todo cuando la fuente de agua es superficial. En el agua superficial hay una variación significativa en los contenidos de sales y eso puede influir. O sea, podemos llegar a un error al tomar una muestra en pleno invierno y después cuando la vamos a utilizar en verano los contenidos son distintos. Para el caso de aguas superficiales, la muestra se tiene que tomar alejada de la orilla, en caso de ríos, arroyos, en tramos que sean sin accidentes, donde el agua fluya naturalmente y que no haya ni derivaciones ni aportes de algún cauce que pueda también modificar los contenidos salinos y de minerales del agua. En el caso de aguas subterráneas, de perforaciones, bueno, tiene que ser tomadas de pozos en actividad. Lo importante es, si vamos a tomar una muestra de agua de una perforación, dejarla funcionar un rato y al tiempo de estar funcionando, unos 10-15 minutos, bueno, tomar una muestra de agua, por supuesto, como siempre, y en todos los casos, envases limpios, de plástico o de vidrio, y eso debe rotularse y mantenerse a temperatura ambiente y enviarse al laboratorio. En el laboratorio, ¿cuáles son las acciones que se solicitan? Bueno, el pH es una de ellas, la salinidad es otra, y dentro de la salinidad cada laboratorio puede tener distintas herramientas para poder determinar la salinidad. Una es el total de sólidos disueltos, cuya unidad es gramos o miligramos. La otra es la concentración salina de la solución, que se expresa en gramos por litro o miligramos por litro. Y la más común, que es la conductividad eléctrica de la solución, que se determina con un conductivímetro o un resistenciómetro, que lo que nos registra es la inversa de la resistencia al paso de la corriente eléctrica. Las unidades, hay muchas unidades para medir la conductividad eléctrica, las más comunes son los micromó por centímetros, que 1000 micromós equivale a 1 milimó, que por ahí es la más utilizada de todas las mediciones de agua. ¿Cuáles son las otras determinaciones? Bueno, dentro de cationes, lo que se le pide al laboratorio que determine contenido de sodio, de potasio, de calcio y de magnesio.
que son los cationes habituales y que influyen de manera significativa en la calidad del agua. Normalmente se miden en equivalentes por litro. Y dentro de los aniones, el cloruro, el sulfato, el carbonato, el bicarbonato, el boro, el nitrato y el nitrito. También estas se miden por miliequivalentes por litro. Con estos datos nosotros o el mismo laboratorio nos puede calcular el carbonato de sodio residual, que surge de la suma de carbonatos más bicarbonatos menos la suma del calcio y el magnesio. Este es un indicador, el carbonato de sodio residual, que nos ayuda en la determinación de la calidad del agua de riego. También su unidad es el equivalente litro. Y por último, el RAS, que es la relación de absorción de sodio, donde ahí lo que hacemos es tomar la concentración de sodio y dividirlo por la semisuma de los cationes bivalentes de calcio y magnesio, la raíz cuadrada de la semisuma de los iones calcio y magnesio. Bueno, estos son los análisis que nosotros deberíamos pedirle a un laboratorio de agua que nos haga para después poder determinar si el agua es apta o no es apta para riego. En zonas áridas y semiáridas, lo que se utiliza normalmente es la clasificación del laboratorio de Riverside, que es esta que les estoy mostrando a continuación. Ustedes pueden ver tres colores, el verde, el amarillo y el rojo. El verde obviamente es agua de buena calidad, el amarillo, agua utilizable para riego con precaución y el rojo, agua no apta. Bueno, ¿qué indicadores toma esta clasificación para determinar si el agua es buena o es mala? Bueno, por un lado la conductividad eléctrica en la base, en micromos por centímetro. Y en el otro sentido está el RAS, la relación de absorción de sodio, con sus valores acá de 0 a 30. Bueno, del cruce de los datos que nosotros tengamos de la conductividad eléctrica y del RAS de nuestra agua, nos va a ubicar en alguna zona amarilla, en alguna zona verde, y eso nos va a dar un indicador de la calidad del agua que nosotros estamos teniendo. Y si estamos en una zona amarilla, bueno, vamos a tener que tener precauciones. Obviamente siempre hay que tener en cuenta la especie de la que estamos hablando, la que vayamos a cultivar, porque hay especies que son más sensibles o menos sensibles a la salinidad. Unas consideraciones respecto de la calidad de agua para riego complementaria. En riego complementario yo puedo utilizar aguas con un mayor contenido salino, o sea, aguas que en otras zonas no podría utilizar por el alto contenido de sales, sí la puedo utilizar en zonas húmedas, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde llueven 800, 1000 milímetros por año. Bueno, yo puedo utilizar de manera complementaria agua salina porque esos 800, 1000 milímetros van a lavar de alguna forma el suelo y no van a permitir que se acumule sal en el perfil del suelo. Por otro lado, las aguas sódicas son más peligrosas. Si bien la sodicidad puede ser controlada por dilución y concentración de la solución del suelo, por intercambio catiónico y lixiviación, las sódicas son normalmente más perjudiciales que las aguas salinas. En ese sentido, las aguas salinas sódicas son mejores que las sódicas solas, o sea, la salinidad y la sodicidad, por un lado, se contrarrestan, entonces es preferible tener agua salina sódica que solamente agua sólica. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo de mi parte y ahora siguen con el profesor Luciano Calvo.